Documental: La educación especial a través del tiempo. El trabajo ha sido elaborado por los alumnos de quinto semestre de la licenciatura de Educación Especial y nos permitirá, entre otros aspectos, explicarnos el origen de algunas prácticas, tradiciones y orientaciones de la atención que se brinda en los servicios de educación especial en nuestra época, y la diversidad con la que se expresa, así como identificar las relaciones que esas prácticas o ideas tienen con las creencias y los valores predominantes de la sociedad en un momento histórico determinado, con los procesos de cambio o continuidad y con los conflictos políticos e ideológicos. El documental se divide en 3 temas. Comencemos con el primero: el estudio experimental de la conducta, la psicología evolutiva y la psicología genética. Contribuciones al campo de la educación especial. Este tema permite la reflexión sobre la importancia y trascendencia que tuvieron los aportes del estudio experimental de la conducta, de la psicología evolutiva y de la psicología genética en la atención de los niños con discapacidad. Para el desarrollo de este tema se presentan las aportaciones de Skinner, Hessel y Piaget, y se aprecian las aplicaciones en la atención de la población con discapacidad. El análisis experimental de la conducta es el proceso que siguen los interventores conductistas para analizar las causas de una conducta y para proponer a su vez algunas circunstancias que modifiquen esa conducta, ya sea para generar una conducta deseable o para extinguir alguna otra. Entre los interventores conductistas se encuentran Watson, quien es uno de los principales precursores de la teoría conductista. Trabajó respecto al tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas. Pavlov, que es reconocido por sus experimentos con perros, el cual es un aprendizaje asociativo más básico, en el que un organismo responde a un estímulo ambiental. Dado así que estos dos autores dejan de lado los procesos mentales para darle especial importancia a la conducta observable y medible. Skinner se basó en los estudios de Watson y Pavlov para crear su teoría sobre el condicionamiento operante, para el cual menciona que se requiere de un aprendizaje sobre lo que ocurre después de una conducta. Tal es el caso de la caja de Skinner o cámara de condicionamiento operante. Dentro de esta teoría se encuentran 2 tipos de refuerzos: el refuerzo positivo, el cual es un elemento que actúa en forma de premio y suele satisfacer alguna necesidad básica o generar una respuesta placentera. Por otro lado, encontramos el refuerzo negativo, que es un elemento que genera respuesta de dolor, desagrado o incomodidad. Este factor actúa en forma de castigo. Las aportaciones de Skinner brindaron técnicas instruccionales para el trabajo con niños con discapacidad o necesidades educativas especiales de enseñanza, las cuales demostraron la efectividad del uso de técnicas operantes para lograr cambios en el comportamiento. Tal es el caso de deficiencia mental o del autismo infantil. Con relación a la teoría de Skinner sobre el conductismo, se decía que los niños que requerían educación especial debían de ser atendidos con el fin de disminuir o eliminar sus conductas con el objetivo de superar sus limitaciones. Es así que el conductismo funcionó como un recurso para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad, pero actualmente este debería de ser solo una alternativa para casos extremos. ¿Qué es el condicionamiento operante? Es una corriente psicológica la cual se basa en la observación de la conducta y comportamiento de un ser humano relacionándolo con un estímulo o respuesta. ¿Cuál es la finalidad del conductismo? Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. ¿Tiene alguna utilidad en educación básica? Sí, ya que nos permite en algunas ocasiones modificar conductas en los alumnos beneficiando a su aprendizaje. ¿Está de acuerdo de la implementación del conductismo? Sí estoy de acuerdo, ya que en algunos casos muy extremos podemos retomarlo como una opción para dar respuesta al proceso de enseñanza-aprendizaje de un alumno mediante una serie de estímulos-respuesta. ¿Qué es el condicionamiento operante? Condicionamiento operante es cuando a base de premios y castigos conseguimos modificar una conducta o una acción que no queremos que siga manifestándose. ¿Recomienda la utilización o implementación del condicionamiento operante en la educación? Para el beneficio de los alumnos sí, siempre y cuando esté bien aplicado.
Considera que el condicionamiento operante logra modificar las conductas adaptativas y lograr el aprendizaje en los alumnos. ¿Por qué? Sí, porque nos ayuda poco a poco a modificar conductas y esto a su vez nos ayuda a consolidar el aprendizaje. Esta teoría también es utilizada en educación especial. ¿De qué manera? Sí, mediante premios o refuerzos positivos nos ayuda en educación especial a fortalecer, como lo había dicho anteriormente, la conducta y con esto nos ayuda a beneficiar el aprendizaje. La caja operante, de acuerdo con Vice 2013, ha estado con nosotros durante más de 80 años y yo creo que nos dio sus más importantes secretos, pues tal y como lo refiere Peña y Telmo 2010, el conductismo es como un programa vivo y como tal va evolucionando, va cambiando, se va diversificando. Si el conductismo con sus recursos como análisis experimental de la conducta logra potenciar las capacidades de las necesidades educativas especiales, no podemos hacerlo a un lado. Empero un conductista del siglo XXI debe ser eso, alguien quien siendo fiel a la necesidad de rigurosidad del control experimental de formulación de teorías consistentes, busque nuestros horizontes para comprender y explorar la conducta humana. Arnold Hessel. Arnold Hessel nació en Wisconsin, Estados Unidos, en 1880 y falleció en 1961. Hessel tuvo un interés por la psicología infantil y la educación. Sus aportes comenzaron con la creencia generalizada de que hay una especie de horario en el desarrollo infantil, es decir, una serie de etapas relacionadas con la edad y caracterizadas por comportamientos típicos. Sin embargo, el proceso de maduración puede ser ayudado o acompañado por un ambiente diseñado de manera reflexiva y aunado a ello se encuentra la cámara de Hessel, que es para ver la conducta de los niños de una manera en la que puedan actuar naturalmente. Se llama cámara Hessel en honor al creador de esto, que es un psicólogo estadounidense que se llama Arnold Hessel, que ideó este sistema para trabajar con niños a efectos de estudiar el desarrollo evolutivo y cognitivo y emocional de los menores. Consiste en un vidrio unidireccional, ¿no es cierto?, que es un vidrio espejado, los cuales nosotros estamos acá trabajando, los psicólogos, que somos los encargados de la toma de declaración de los niños abusados, y desde la otra habitación en la que se encuentran los jueces, los abogados, los fiscales, a los cuales nosotros nos vemos, pero que sí los niños saben que están presentes. Por ejemplo, ellos escuchan bien está todo programado para hacer video grabada, toda la declaración de los niños. Y justamente somos los psicólogos, los profesionales especializados, los que tomamos la declaración de estos niños, para disminuir la victimización, y es video grabada a solo efecto de no volver a tener otra entrevista con los niños. Entonces, lo que se trata es de que el ambiente sea cálido, confortable, como ustedes ven, en donde los niños puedan desenvolverse con absoluta tranquilidad. Por supuesto, hay un trabajo previo con la psicóloga para generar esta empatía, este rapport, para que ellos sientan confianza, ¿no es cierto?, y que se sientan seguros con la persona que uno está. Es decir, esta sillita es para los niños, ¿no es cierto?, hasta 7, 8, hasta 10 años, a veces se quieren sentar, y este es ya para los adolescentes hasta los 16 años. Teoría del desarrollo. Hessel usó cámaras de fotografía en movimiento, filmó a los niños y los analizó cuadro a cuadro dentro de la cámara, donde aprendió que el desarrollo se da en 4 etapas: desarrollo motriz, desarrollo de adaptación, desarrollo del lenguaje y desarrollo personal social. Este campo se encarga de las implicaciones neurológicas, capacidad motora del niño, el cual es el natural punto de partida en el proceso de madurez, compuestas por movimientos posturales, mantenimiento de la cabeza, pararse, gateo, etc., a cargo de las más delicadas adaptaciones sensomotrices ante objetos y situaciones. Comprende de la habilidad para utilizar adecuadamente la denotación motriz y la solución de problemas. Se usa el término en un sentido amplio, quiere decir, incluyendo toda forma de comunicación visible y audible, también compuesta por imitación y comprensión de lo que expresan otras personas. Puede ser a través de gestos, palabras,
señas, imitación y comprensión de cualquier medio social. La reacción personal del niño ante la cultura social del medio en el que vive, dichas reacciones son múltiples. Esta conducta está sujeta a un nivel alto de interacciones con las personas de su alrededor. Gesell usaba los términos retardo y retraso para referirse a los niños con algún problema y los definía como retraso mental. Es cuando un niño no alcanza el nivel intelectual esperado para su edad cronológica. Esto puede ser debido a alguna afección en el sistema nervioso central. Retardo mental. Es una afección que se diagnostica antes de los 18 años de edad y supone que el individuo que lo padece presenta un funcionamiento intelectual que se ubica por debajo del promedio. La terminología usada previamente es incorrecta en la actualidad, no obstante se debía de respetar por el autor de tiempos posteriores. El concepto correcto actualmente es discapacidad intelectual, no retraso mental, no retardo mental. Gracias a las contribuciones de su teoría, se han logrado reconocer varios procesos de maduración que presentan los alumnos con algún tipo de discapacidad, reconociendo así que su trabajo ha insistido realmente en el campo de la educación especial. La psicología genética es el campo de estudio que se encarga de investigar sobre los procesos de pensamiento, su formación y sus características. Fue desarrollada principalmente gracias a los trabajos de Jean Piaget, un psicólogo suizo de gran importancia durante el siglo XX. El principal objetivo de la psicología genética es estudiar la validez del conocimiento con respecto al modelo mediante el que se construye. Por otra parte, la psicología genética también se encarga de entender cómo funciona el desarrollo cognitivo de las personas a lo largo de su vida. Según Piaget, nuestra forma de pensar atraviesa 4 etapas principales: etapa sensoriomotora, desde el nacimiento hasta los 2 años, etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años, etapa lógica operacional, de los 7 a los 11 años, etapa lógica formal a partir de los 11 años. Piaget también estudió los procesos mentales que se utilizan para generarlo a partir de la experiencia directa con el mundo. Según la teoría de la psicología genética, la persona va realizando intercambios continuos con el medio en el que habita, actuando y recibiendo información de lo que ocurre mediante sus sentidos. Esta información choca con los esquemas mentales que tiene formados, por lo que ante una contradicción demasiado grande, la persona tiene que modificarlos. La inteligencia se entiende en este modelo como un proceso de adaptación a la nueva información recibida del medio. Según se va teniendo más experiencia, los esquemas mentales se van modificando en respuesta al mundo exterior, principalmente mediante 2 procesos: asimilación y acomodación. La asimilación es el primer proceso que se activa en los niños cuando se encuentran con información que no estaba integrada en sus esquemas mentales. Mediante esta, los niños son capaces de incluir los nuevos datos en lo que ya sabían del mundo, sin tener que modificar su manera de pensar. Por el contrario, cuando un niño se encuentra con información que no puede encajar dentro de sus esquemas mentales previos, hace uso de la acomodación. Mediante este proceso, nuestras estructuras de conocimiento se modifican y se hacen más complejas. Esta teoría se ha utilizado en la educación para 1. Señalar los momentos evolutivos adecuados para la introducción de nuevos conocimientos, teniendo en cuenta las capacidades de los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la lectoescritura encuentra su punto de inicio óptimo a partir de las operaciones formales básicas, alrededor de los 6 años. 2. Remarcar la importancia de las actividades grupales en el aula como facilitadora de aprendizaje, ya que las actividades grupales promocionan la construcción activa del conocimiento. 3. Respetar los ritmos individuales en la adquisición de los aprendizajes. Cada niño trae consigo un bagaje que le es propio y que es diferente de los demás niños, que posibilita avances más rápidos en algunas áreas. En contraposición, otros conocimientos tendrán mayor resistencia para ser asimilados. Con el trabajo de este autor y entendiendo al aprendizaje como la modificación de esquemas o como la construcción del propio conocimiento con la interacción con el medio, se puede trabajar en educación especial presentando a los alumnos las oportunidades y situaciones de aprendizaje en las cuales ellos experimenten y obtengan a través de sus sentidos y de la experiencia información que les permita construir su conocimiento.
El docente en este proceso fungirá como guía y generador de situaciones relacionadas al aprendizaje esperado y tomando en cuenta las características de los alumnos. Experiencias internacionales en torno a la atención educativa de las personas que presentan necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad durante el siglo XX. El tema que se abordará a continuación pretende que los espectadores conozcan algunas prácticas internacionales de atención a personas que presentan necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Se seleccionaron países como España, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra y la comparación con México. La educación especial en España. España ha sido uno de los países más avanzados y aportadores sobre la educación especial a través de los años, y todo comenzó en 1978 con el Plan Nacional de Educación Especial, que incorporaba el principio de normalización, acto que da pie a la integración de los niños minusválidos, de igual manera la sectorización e individualización, generando una propuesta de proyectos para analizar estas situaciones a la que tuvieron respuestas favorables a esta normalización educativa. En 1985, en el Real Decreto de la Ordenación de Educación, se implementó la necesidad de escolarizar en clases ordinarias a aquellas personas con deficiencias. En 1990, con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, se incorpora por primera vez el concepto de necesidad educativa especial, dando pauta a la posibilidad de integrarlos en el sistema ordinario. ¿Usted como docente de educación especial conoce la historia de esta en España? Sí, de hecho en España fue donde se hicieron las leyes. Toda la historia de la educación especial fue hecha en España. La mayoría de los documentos que nosotros tenemos y registros fue de la educación, qué pasó con las personas con alguna discapacidad, toda la discriminación y todo lo que se vivió con ellos, los asesinatos, las creencias, la cultura. Entonces, a partir de ahí hubo varias leyes, ¿no? Que son la ley de Warnock y el informe de Salamanca, que son los que sustentan y amparan a las personas con discapacidad. ¿Cómo retoman los maestros de educación especial los principales aportes de España en su práctica docente? Mira, son muy importantes conocerlos y los retomamos porque de ahí se bajan al artículo 3, que es una educación para todos, y luego viene la Ley General para las Personas con Discapacidad. La Ley General para las Personas con Discapacidad está basada en estos informes que se dieron en España. ¿Qué piensa acerca de las investigaciones que realizó España y cómo influyen actualmente en nuestro país? Pues es que es la base, porque antes existían los manicomios en donde encerraban a las personas con discapacidad, fueran sordos, fueran ciegos, fueran cualquier discapacidad. Entonces ellos fueron los que impulsaron estas leyes, los derechos humanos, los tratados, las leyes. De ahí se retomó el artículo 3, de ahí se retomó la ley general, y de ahí nosotros estamos aplicando para los niños ciegos lo que es braille y todas las adecuaciones, para los niños sordos lo que es la lengua de señas mexicana, y para las personas con discapacidad pues están todos los documentos, y pues en realidad muchos son de la base española y nosotros los adaptamos, pero es muy funcional, o sea, la seguimos ocupando. ¿Considera que México ha tomado en cuenta estos aportes de España para la formación como tal de educación especial? Sí, en realidad sí, porque de allá se tomó lo que es la integración. Entonces, la integración como base para la atención a las personas con discapacidad se tomó de allá y se adaptó a un libro que se llama, que es el libro verde, que es la de para la escuela regular, consideraciones para trabajar la escuela regular. Entonces de ahí había algo que se llamaba normalización, sectorización y centralización. Entonces ya acercabas la educación especial a los niños. Que ella va a cambiar esta parte que viene igual de España, que es lo de inclusión. Entonces de ahí se va a retomar toda esta parte. Así fue como España ha sido el principal precursor de las investigaciones que aportan a la educación especial. Una nueva mirada a la educación especial en Cuba, a partir del concepto de discapacidad según la CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.
En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud desarrolló una clasificación para describir la salud y la discapacidad. La SIP se representa bajo las siguientes categorías: deficiencias, limitación en las actividades, restricción en la participación por factores ambientales y personales, que dan lugar a esto. 1. Discapacidad. Respecto al CIF y la educación especial en Cuba y su situación respecto a la visión internacional, se enfrenta a la era de las escuelas especiales y la era de integración escolar, donde las primeras dos eras son segregacionistas y en la tercera se basa principalmente en la perspectiva de que son personas educables. Si bien la educación especial en Cuba fue entendida como un sistema de escuelas, modalidades de atención, recursos, ayudas, servicios de orientación y capacitación, puesto a disposición a los alumnos en grupos de riesgo, con necesidades educativas especiales, sus familias, educadores y el entorno en general, donde las escuelas especiales están incluidas dentro de la red escolar del sistema educativo cubano, con acceso y gratuidad para todos, con la finalidad de que se desarrollen actividades infantiles y juveniles para todos. Respecto a la discapacidad como una nueva visión y una nueva escuela en Cuba, parte de la relación con las actitudes de las personas hacia la discapacidad, bajo tres componentes principales: el componente cognitivo, que refleja los pensamientos, ideas, creencias, opiniones o percepciones acerca de un objeto actitudinal acerca de la discapacidad. En cuanto al componente afectivo, tiene que ver con la emoción que genera en las personas todo lo anterior. Y para finalizar, el componente conductual, que refleja la acción ante alguna situación sobre las personas con discapacidad. El sistema educativo cubano le reconoce a la educación especial 4 tipos de funciones. La primera es la prevención. Se basa en el proceso pedagógico que se desarrolla para evitar las desviaciones y defectos que se pueden desarrollar en estos ambientes. La segunda, relacionada al tránsito, se refiere al proceso que lleva a cabo la escuela para incorporar a los alumnos a sus escuelas de origen. En cuanto a la tercera y cuarta, son el apoyo e integración, que están estrictamente relacionadas con su proyección hacia todo el sistema de educación y trabajo que brinda la escuela a los alumnos con necesidades educativas especiales. Todo lo que soy hoy, por haber instalado una computadora en mi casa que me dio la posibilidad de integrarme a la sociedad como cualquier otro niño cubano. Esto solo es posible en Cuba, ya que hay una revolución donde hay igualdad plena, que es uno de los parámetros del concepto de revolución. También quisiera agradecerle por un medicamento que me ponen, el cual cuesta el bulbo $470, que yo dejo que me lo compren. Ya que esto es para mejorar mi calidad de vida, para yo poder salvar mi bandera, ya que tengo esta mano limitada, y para demostrar que mis intereses colectivos están por encima de mis intereses individuales. Decirle a Fidel y a Raúl que tengo mis manos y mis piernas limitadas, pero con mi mente y mi corazón están al servicio de la revolución. Y decirles que me voy a formar como un futuro. La educación especial en Estados Unidos.
Año 1600. En la educación de manera pública se excluían a las mujeres y a las personas con alguna discapacidad. En 1800 se comienza a ofertar la educación obligatoria. En el año 1900 surgen los grupos pininos tratando de brindar los mismos derechos a todos los alumnos. En 1975 ya había una legislación donde se insertaban a las personas con discapacidad al campo educativo. En Estados Unidos se agrupaban a las discapacidades como altas y bajas incidencias. Las discapacidades de altas incidencias eran las más graves: discapacidad auditiva, discapacidad visual, multidiscapacidad, lesiones cerebrales y traumáticas. En las discapacidades de bajas incidencias se podían atender de manera regular aquellas discapacidades específicas del aprendizaje, trastornos emocionales, trastornos del habla, discapacidad intelectual, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. La educación especial en Inglaterra. 1944. Se establece la identificación de alumnos que tienen necesidad de enseñanza de especial frecuente en las escuelas ordinarias. 1976. Integración de una escuela ordinaria llevada a la práctica. La educación especial en una escuela ordinaria sea compatible para todos los niños. La educación integrada deberá ser estudiada por el Plan General. 1981. Educación completa con apoyos necesarios. Total participación en la vida comunitaria y actividades. Educación especial en tiempo completo. Alumnos deficientes asisten a clases especiales bajo reductores especializados. La educación especial en Estados Unidos, Inglaterra y México. Haciendo una comparación entre estos tres países, en Estados Unidos, en la década de los 70, el Congreso de Estados Unidos promulgó 2 leyes. La primera de estas leyes constituye básicamente en una promulgación del derecho civil y exige la no discriminación contra el ciudadano deficiente en América. Respecto a la educación del disminuido, la normativa que desarrolló esta ley en 1977 fija como requerimientos básicos que ningún niño deficiente puede ser excluido del sistema de educación pública a causa de su deficiencia. Dicha educación será adecuada y gratuita para todo niño deficiente. Será necesaria una correcta evaluación que evite una educación inapropiada. Se garantiza la participación de los padres del niño deficiente en decisiones educativas referidas a su hijo. Inglaterra. En 1970 se crea una ley sobre la educación especial. Pone bajo la responsabilidad de las autoridades escolares locales la educación de todos los niños, incluidos los deficientes severos, con lo cual ningún niño deficiente queda excluido del sistema de enseñanza. Finalmente, la Ley de Educación de 1976 que requiere las autoridades locales educativas se responsabilicen de la educación especial de todos los niños y que ésta se realice en escuelas ordinarias, salvo en los casos en que esta medida sea impracticable, incompatible con una instrucción afectiva o excesivamente costosa. En México, en 1970 se creó la Dirección General de Educación Especial y hasta 1979 se sustentó un modelo médico. En los años 80, dicho modelo de atención se cambió a otro corte, psicopedagógico, y en la década de los 90 la educación en México evolucionó un modelo de integración educativa. El último enfoque en México logró su mayor impulso gracias a la influencia de la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La educación especial está destinada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como aptitudes sobresalientes. Dichos apoyos están orientados al desarrollo de escuelas y aulas inclusivas, mediante el énfasis en la disminución o eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación que se generen en estos contextos. El debate acerca de la integración educativa al inicio del siglo XXI. A lo largo de estos minutos,
se han visto las diferentes concepciones acerca de las personas que presentan alguna discapacidad, así da la respuesta social hacia ellas. Es el momento de observar ahora el debate en torno de la integración educativa. Se ha dado al inicio del siglo XXI. El propósito, precisamente, de la integración educativa es lograr que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad de acuerdo a sus necesidades dentro de las escuelas regulares. La integración educativa ha sido una de las acciones más significativas en el ámbito de educación especial. Su importancia radica en las profundas transformaciones que desde el punto de vista de la sociedad que se tenía acerca de este papel de la escuela en la atención de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. El punto de inicio para el análisis para la educación es lo referente a las diferencias entre los seres humanos. Se realizaron las entrevistas a diferentes personas asociadas a la educación especial. Vamos a escuchar qué opinan al respecto. Por diversidad entiendo la diferencia que hay entre las personas, animales o cosas en general. Sí es importante la diversidad porque así nos da la oportunidad y nos enseña a darnos cuenta de la diferencia que hay no solamente entre seres humanos, sino también entre animales, entre culturas, entre ecosistemas. En general lo tomo muy en cuenta, para mí es muy importante, ya que bueno, debemos de aprender que no siempre aprenden de la misma manera los pequeños, ¿no? Al igual de que, bueno, las capacidades que tiene cada individuo son totalmente diferentes. Todavía nos falta aprender la diversidad en la sociedad. Nos falta aceptar y conocer la diferencia que hay entre los seres humanos y sobre todo nos hace falta respetar esa diversidad que hay. Ha habido un gran cambio con el paso del tiempo en la diversidad entre los alumnos, ¿no? No solamente a nivel socioeconómico, sino además a nivel cultural, a nivel capacidad, a nivel integración. Todavía nos falta mucho, todavía tenemos que hacer más cosas para no solamente conocer, sino aceptar la diversidad que hay. Debemos de incluir a todos los pequeños en las mismas actividades y bueno, lo que es la práctica de la educación especial nos ha aportado muchísimo para aprender a manejar el grupo con la diversidad de alumnos que podamos tener. Como punto final, la diversidad es tomar en cuenta las habilidades, necesidades, destrezas y estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos, con el fin de beneficiar sus aprendizajes, sin olvidar sus características, y más si el alumno presenta alguna barrera para el aprendizaje, necesidad educativa especial, con o sin discapacidad. La integración como polémica. La integración educativa en el aula regular está ligada al concepto general de normalización, es decir, la inclusión en la sociedad y en el día a día de todas las personas, sin hacer distinción o segregación de ningún tipo, por su procedencia, cultura, discapacidad física o intelectual o cualquier otra circunstancia. El objetivo de integrar en las escuelas y aulas regulares a los alumnos de todo tipo es complejo, debido a conjugar una serie de condiciones heterogéneas que conciernen tanto a profesionales de la docencia como a instituciones políticas e educativas, y también, por supuesto, al conjunto de alumnos y sus familias. La inclusión en el aula de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea por un problema de aprendizaje o por una incorporación tardía al sistema educativo o por contextos socioculturales desfavorables, es un proceso que requiere, entre otras medidas, acciones, tales como modificaciones legislativas, curriculares y de infraestructura, cambios en el modelo de enseñanza y en las políticas educativas, así como de la dotación de los recursos, entre otras cuestiones.
este apartado se muestra que es indispensable que se genere una integración para atender a todos los alumnos con necesidades educativas especiales. Debemos de tener en cuenta que en el informe de Warnock 1978 y en la Declaración de Salamanca, UNESCO 1994, fue ahí donde se empezó a hablar por primera vez de necesidades educativas especiales, en el cual como primer paso se hace una inclusión dentro de la escuela básica, en las cuales son regular y especial. Sin embargo, cabe mencionar que anteriormente los alumnos que presentaban alguna discapacidad eran separados del resto. Se les brindaba una atención educativa, pero de modo aislada, lo cual generaba una segregación. Fue hasta finales del siglo XX donde se empezó a desarrollar en España programas de integración. Pero aún así, la educación siempre ha estado en grandes cambios. Antes hablábamos de una educación integradora y ahora se habla de una educación inclusiva. Como primer punto, tenemos que la educación integradora estaba centrada en el diagnóstico de los alumnos con necesidades educativas especiales. Mientras tanto, la educación inclusiva está centrada en la resolución de problemas de colaboración. En la educación integradora va dirigida a la educación especial, alumnos con necesidades educativas especiales, mientras que en la escuela inclusiva va dirigida a los alumnos en general, todos los alumnos. Como siguiente punto, en la educación integradora va basada en principios de igualdad y competición, mientras que en la educación inclusiva está basada en principios de equidad, cooperación y solidaridad, que se basa en la valoración de las diferencias como oportunidad de enriquecimiento de la sociedad. Tenemos otro punto también de educación integradora, que es la inserción es parcial y condicionada. Mientras tanto, en la educación inclusiva, la inserción es total e incondicional. Otro punto importante dentro de la educación integradora es que exige transformaciones superficiales, mientras que en la educación inclusiva existen rupturas en los sistemas, transformaciones profundas. Como siguiente punto, en la educación integradora se centra en el alumno, que se ubica al alumno en programas específicos, mientras en la educación inclusiva se centra en el aula y dándole apoyo en el aula ordinaria. Por último punto, tenemos que la educación integradora tiende a disfrazar las limitaciones para aumentar la posibilidad de inserción. Mientras tanto, en la educación inclusiva no se disfraza las limitaciones porque ellas son reales. El informe de Warnock y la Declaración de Salamanca supusieron un cambio de perspectiva en el enfoque educativo de la educación especial en aquel momento. El primero supuso un avance en cuanto al concepto. Se habla por primera vez de necesidades educativas especiales que forman un conjunto, y con el segundo se habla de integración, de pedagogías centradas en el alumnado, con currículos amplios que se adapten a las necesidades de cada individuo. Hacia finales de los años 80 del siglo XX, aparecen centros pioneros que van a desarrollar en España el programa de integración y con el fin de conseguir una escuela para todos. Acogen en sus aulas alumnado con necesidades educativas especiales, comúnmente llamado alumnado de integración. El término de educación inclusiva surge casi paralelamente, concretamente en el año 1990 en el Foro Internacional de la UNESCO, donde en la Conferencia Internacional de Yongtan, Tailandia, 1990, se promovió la idea de una educación para todos, dando respuesta a toda la diversidad dentro del sistema de educación formal. Se habla en este momento también de equidad, de conocer los obstáculos con los que los niños se encuentran para acceder a las oportunidades educativas y de determinar cuáles son los recursos necesarios para superar estos obstáculos. Abordar la educación especial, cómo ha influido la inclusión. Para esto vamos a realizar aportaciones desde el área de educación especial. El día de hoy tenemos a una compañera, Lupita Carapia y Ana Karen Montes, y vamos a realizar aportaciones que han sido importantes en la educación especial y más en la parte de inclusión que se ve involucrada en ellas. Empecemos con el informe de Warnock y la Declaración de Salamanca,
UNESCO 1994, supieron un cambio de la perspectiva en el enfoque educativo de la educación especial en aquel momento. Así es, Alondra, que es aquí donde se habla por primera vez de necesidades educativas especiales que forman un continuo, y con el segundo se habla de integraciones pedagógicas centradas en el alumno, con currículos amplios que se adapten a las necesidades de cada individuo. De hecho, esto surgió en los años 80 del siglo XX. Aparecen centros pioneros que van a desarrollar en España el programa de integración y con fin de conseguir una escuela para todos. Acogen en sus aulas a alumnos con necesidades educativas especiales, comúnmente llamados alumnos de integración. Es así como surgen las escuelas inclusivas, se construyen sobre la participación y los acuerdos de todos los agentes educativos que en ella confluyen. Considera el proceso de aprendizaje del alumnado como la consecuencia de su inclusión en el centro escolar. También surge una dimensión educativa cuyo objetivo se dirige a superar las barreras con las que los alumnos y alumnas se encuentran en el momento de llevar a cabo el recorrido escolar. Es así que todo esto engloba lo mencionado. Las escuelas inclusivas tratan de lograr el reconocimiento del derecho que todos tienen, tanto a ser reconocidos como a reconocerse a sí mismos como miembros de la comunidad educativa a la que pertenecen, cualquiera que sea su medio social, su cultural de origen, su ideología, el sexo, la etnia o situaciones personales derivadas a una discapacidad física, intelectual, sensorial o de sobredotación intelectual. Es así como la inclusión se lleva a cabo en educación especial. Actualmente, dentro del sistema educativo nacional y en el marco del planteamiento pedagógico del modelo educativo, se presenta una estrategia llamada Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Este trabajo es un esfuerzo que se inscribe en el marco de una estrategia transversal en la materia, la cual busca conformar una educación inclusiva sustentada en la equidad, la justicia y la igualdad, como elementos indispensables para asegurar la calidad en los servicios educativos. Evidentemente, el campo de la educación especial cobrará una relevancia especial, pues cabe señalar que las acciones para apoyar la atención a la diversidad de los distintos modelos por los que el sistema educativo ha transitado no se eliminan ni se reemplazan totalmente, pues cada uno en su momento histórico ha aportado avances que enriquecieron a las siguientes, de los actores que conforman el campo de educación especial. Nosotros como docentes en servicio y o docentes en formación depende reivindicar nuestra labor.